Muy buenas, hoy vamos con más historias de Madres con Derecho número 68. Y la primera historia se titula Karen quiere hacerme dejar mi propia fiesta. Un poco de contexto aquí. Estuve en el ejército durante 5 años y estaba cerca de una mina cuando explotó y tengo algunas cicatrices en mis brazos y piernas. El elenco de la historia es mi esposa, el esposo de Karen, su hijo y yo. Esto tuvo lugar hace 2 años y tuvimos una fiesta semi grande el 4 de julio. Hacía calor y yo tenía pantalones cortos y una camiseta sin mangas. Algunas cicatrices eran visibles, pero la mayoría se repararon con cirugía. La principal cicatriz estaba en mi brazo y corría desde mi hombro hasta mi codo. Un niño, que es el hijo de Karen, me preguntó por qué lo tenía y solo dije que me lastimé. Simplemente se alejó con su mamá y su papá. Estaba de pie en la parrilla como cualquier padre en una fiesta. Y Karen irrumpió y comenzó a gritar que lo que dije a su hijo lo traumatizó. Estuve confundido por un minuto antes de que ella señalara mi brazo. Aparentemente fui una persona terrible por hacer esto. Los gritos atrajeron a mi esposa y al esposo de Karen. El marido estaba enojado conmigo porque hice enojar a su esposa y todo eso. Mi esposa trató de calmarlos, fue en vano. Karen gritó que tenía que irme de mi propia fiesta porque era un monstruo y asustaba a los niños. Y pensó que la estaba amenazando. Me disculpé por parecer aterrador, pero también le expliqué que no dejaré mi propia fiesta, pero que su familia es libre de irse. Terminamos pidiéndoles que se fueran después de una fuerte discusión. Lo peor es que quemé las hamburguesas. Fin de la historia. Karen debería ser enviada también a la guerra, al campo de batalla. La siguiente historia se titula Madre con Derecho exige el dinero de mi premio. Donde trabajaba teníamos una fiesta en la que podíamos jugar para ganar dinero. La forma en que funcionaba era que todos ganarían al menos $5. Bueno, uno de los juegos era un tipo de preguntas rápidas. Piensa en el estilo de pelea familiar. Una de mis compañeras de trabajo, que estaba jugando contra mí, comentó en voz alta que me asustaría y ganaría. Es fácil, no soy competencia, etc. Estaba tan concentrada en hacerme muecas y tratar de actuar con dureza que se perdió por completo la pregunta. Respondí correctamente y ella estaba fuera del juego. Ella se quejó en voz alta de que no era justo y se sentó enfurruñada. Gané el premio mayor y ella se acercó a mí para exigirme que le diera el dinero porque es madre soltera y necesitaba ese dinero para los regalos de Navidad para sus hijos. Luego continuó diciendo que soy horrible, no necesito ese dinero, debo odiar a los niños, su Navidad está arruinada y todo es mi culpa, etc. Incluso trató de agarrar mi bolsillo donde estaba mi billetera. Nuestro jefe le dijo que retrocediera. También trató de movilizar a otros trabajadores en mi contra. No funcionó y ella estaba histérica. Durante meses ella me llamó una perra egoísta y que odiaba a los niños por no darle el dinero. El monto de mi premio fue $40. Antes de todo esto se jactaba de todas las cosas que ella compró para los niños, incluyendo nuevos teléfonos y consolas de juegos, así que sí, ella no lo necesitaba. Fin de la historia. Karen cree ser más lista de lo que realmente es. Ahora vamos con la tercera historia que se titula Madre con Derecho se niega a cuidarme cuando tengo una infección renal. Esto sucedió hace 1 año y mi madre cree que todavía no hizo nada malo. Esto sucedió cuando yo, que ahora tengo 18 años, tenía 16 años y todavía vivía con mi madre. Me desperté una mañana con un dolor extremo proveniente de la vejiga cuando fui al baño esa mañana, con enormes coágulos de sangre saliendo de mi cuerpo. Mi madre me llevó al médico de inmediato y tuvieron que tomarme una muestra de orina. También debo mencionar que estaba luchando por caminar, ya que el dolor era tan intenso. De todos modos, después de mirar la muestra y hacer algunas pruebas, me diagnosticaron una infección renal, pero afortunadamente no tuve que ir a urgencias. Me llevaron a casa y tuve que faltar a la universidad. Mi novio, todavía juntos, y yo solo estábamos saliendo por unas semanas en ese momento, pero lo llamé y le dije lo que había sucedido. Dijo que vendría tan pronto como terminara todas sus clases de ese día para que venga a cuidarme. Bueno, durante todo el día mi madre se negó a alimentarme, a darme analgésicos o incluso verme a pesar de que había empezado a tener fiebre y empecé a empeorar más. Cuando llegó mi novio, comprobó mi temperatura y dijo que tenía demasiada calentura. Abrió todas las ventanas de mi habitación y buscó un ventilador para tratar de enfriarme. Después de todo esto, finalmente pude dormir y él me vigiló mientras me dejaba dormir sobre su pecho. Cuando me desperté, tenía algunos analgésicos para que los tomara y me dijo que mi madre no le dijo dónde estaban, así que tuvo que preguntarle a mi hermano menor que no tenía idea de que estaba enferma. Pensaba que todavía estaba en la universidad. Así que asaltaron la cocina hasta que encontraron a algunos. Segundos después, mi madre ofreció comida a mi novio y mi estómago gruñó. Pero ella decidió ignorar eso. Mi novio escuchó esto y dijo que quería una tostada de queso, pero que le gustaría cortada por la mitad. Ella hizo exactamente eso y él me dio la otra mitad mientras ella solo miraba. Mi novio se quedó hasta las 10 de la noche para asegurarse de que estaba bien y sus padres lo recogieron. Después de que él se fue, ella le prohibió venir y le pregunté por qué. No me dio ninguna razón. Y al día siguiente, y adivinen quién aparece con un uniforme de rugby. Mi novio. Se quedó otras 2 horas antes de irse a jugar al rugby.
Decir que mi madre con derecho estaba enojada era quedarse corta. Mi novio se rió al día siguiente cuando pude regresar a la universidad cuando le conté lo que sucedió. El caso es que mi madre nunca me ha alimentado cuando estoy enferma o tengo una infección. No sé por qué, pero es así. Sin embargo, ella siempre se asegura de que mi hermano menor esté alimentado y bien medicado cuando está enfermo. Así que creo él es más favorecido que yo. Debo mencionar que mi hermano no tiene derecho, pero es una de las personas más dulces que conozco y es famoso por sus abrazos en su escuela primaria. Y aproximadamente un mes después me mudé de la casa de mi madre a la casa de mi increíble papá y madrastra. Extraño a mi hermano desde entonces. Mi novio, papá y mi madrastra se llevan bien, así que estoy feliz por eso. Fin de la historia. Al parecer hay madres con derecho que tienen su hijo preferido. La siguiente historia se titula Karen, homofóbica, comienza a llorar cuando se entera de que ve un programa con algunos personajes LGTB, luego quiere ponerme en una iglesia. Mi mamá, la Karen de la historia, siempre ha tenido un poco de derecho, y cuán autorizados son los padres, ella también es homofóbica. También habrá un poco de historia de fondo. También veo y amo el programa de Steven Universe, será importante más adelante. La parte de la historia de fondo. Entonces mi mamá una vez estaba revisando un montón de fotos y vio una con su prima transgénero. Personalmente no tengo ningún problema con esto, pero mi mamá sí. Me llamó a su habitación mientras repasaba sus fotos y me preguntó si recordaba a su prima Lindsay, nombre falso. Ahora, con mi memoria siendo basura, le dije que no, y luego me preguntó si recordaba a su primo Josh. De nuevo, nombre falso. Luego me dijo que su prima Lindsay ahora es Josh. No pensé mucho en eso hasta que comenzó a comparar a las personas trans con las personas con síndrome de Down. Entonces, esto me enfureció un poco, pero no dije nada. La historia principal. Una vez durante las clases en línea, mi mamá entró en mi habitación llorando. Le pregunté qué pasaba y siendo el niño emocional que era, comencé a preocuparme y pensé que había hecho algo mal. Ella me dijo que no, pero después de preguntarme un montón, finalmente dijo que estaba disgustada conmigo. Como estaba en un descanso y tenía que volver a clases poco después, mi mamá me dijo que termináramos esta conversación más tarde. Honestamente pensé que había hecho algo mal con una amiga y ella me iba a hacer terminar la amistad con ella. El otro día mi mamá dijo que quería ir a dar un paseo en bicicleta. Dije que sí y seguimos adelante. Este era el momento en que iba a terminar de hablarme. ¿Recuerdas cómo dije que vi Steven Universe? De eso se trataba principalmente todo esto. Dijo que podía notar que estaba un poco desconcertado por las cosas que dijo sobre su prima. Ella también comenzó diciéndome que tenía curiosidad por saber por qué me gustaba el programa y me preguntó si dos personajes tenían una boda y eran mujeres. Ahora bien, estos personajes no tienen exactamente un género, pero todos tienen apariencia femenina. Pero le dije que sí, hay una boda con personajes femeninos. Luego comenzó a decirme que antes estaba haciendo preguntas como ¿por qué a mi hijo le gusta tanto este programa? ¿A mi hijo le gusta ver estas cosas? Etcétera. Le dije que me gusta el programa principalmente por la historia. Al final me dijo que quería llevarme a una iglesia y se siente como una madre terrible por no hacerlo antes. Me sorprendió. De hecho, quería ponerme en una iglesia por apoyar a la comunidad LGTB. Me dijo que quiere que aprenda los caminos de Dios y cosas por el estilo. Creo que podría haberlo olvidado, ya que no me ha hablado del tema después de eso. De todos modos, gracias por leer, y esta es mi segunda publicación, así que si hay algún subreddit que iría mejor con esta historia, no dudes en decirlo en los comentarios. Fin de la historia. Ya estamos en tiempos modernos, así que Karen, actualízate. Ahora vamos con la quinta historia que se titula Karen quiere evitar que me convierta en médico porque le señalé la posible discapacidad de su hijo. Entonces, soy un estudiante de medicina. Hace un par de meses, mi compañera de piso se fue al extranjero durante un año. Ella había estado dando clases particulares a un niño en inglés y alemán. Somos alemanes. Y la madre del niño le preguntó si conocía a alguien que pudiera reemplazarla mientras ella no estaba. Como he hecho algunas tutorías antes, y soy bastante buena en inglés y alemán, mi compañera de piso me preguntó y acepté. Cuando comencé, la madre me preguntó si también podía dar clases particulares a su hijo en matemáticas. Solían tener otra tutora para eso, pero ella se había mudado de ciudad recientemente. No soy particularmente buena en matemáticas, pero el niño solo estaba en quinto grado, 10 u 11 años en Alemania. Así que dije que lo intentaría. Sin embargo, se volvió frustrante muy rápidamente. Al principio me preguntaba seriamente cómo llegó al quinto grado, porque ni siquiera podía hacer sumas básicas. Me di cuenta bastante rápido de que definitivamente no se debía a la falta de voluntad o la pereza, simplemente no podía entender los números en absoluto. Por ejemplo, estaba aprendiendo sobre fracciones en ese momento y no sabía en absoluto la diferencia entre 2/3 y 3/4. Había oído hablar de la discalculia antes, así que hice algunas pruebas como pedirle que dijera la hora en un reloj analógico, pero no podía hacerlo, haciéndole resolver una lista de problemas de suma y resta en la que cada uno se repetía 3 o 4 veces, resultados diferentes para todos ellos. Pedirle que me dijera cuál de los dos números es mayor, en su mayoría no pudo, etc.
Honestamente me preguntaba cómo ni sus padres ni sus maestros nunca habían notado nada. No quería seguir recibiendo dinero por un trabajo que no podía hacer. Así que senté a su madre después de una sesión de tutoría y le expliqué que su hijo tenía problemas tan importantes en matemáticas que de ninguna manera estoy calificada para ayudarlo. Dije que muestra muchos signos de discalculia, y aunque no soy una profesional y eso no significa que él la tenga, sugeriría que lo revisara un profesional y organizara un tutor profesional, y no a un estudiante de medicina que no sepa nada sobre enseñar a los niños con problemas más serios en la escuela. Y ella se enojó. Ella me dijo, y citó: "Toma tus malditas cosas y lárgate de mi casa". Cuando le pregunté por su reacción, casi gritó que no toleraría que los extraños le dijeran que su hijo era tonto o estúpido, y que se trataba de una familia normal y honorable. Traté de explicarle que estaba diciendo todo lo contrario a eso, porque su hijo tenga esa condición no sería culpa de nadie y que solo necesitaba ayuda especializada, lo cual es todo menos deshonroso. Fue entonces cuando empezó a amenazar con llamar al director de mi universidad, porque alguien como yo no estaría en condiciones de tratar a los pacientes si los llamaba idiotas o tontos, y que una perra arrogante como yo no debería dejarse suelta en un hospital. Sabía que ella no podía hacer nada de manera realista, pero aún me dolía escuchar eso. No respondí más en ese momento y simplemente tomé mis cosas y me fui. No he vuelto a saber de ella, pero siento mucha pena por su hijo, porque no me parece que ella vaya a conseguirle la ayuda que necesita. Fin de la historia. Al parecer, la que tiene una discapacidad más grave es Karen. La siguiente historia se titula La horrible vida de los abuelos con derecho revelada durante la batalla por la custodia. Hoy, hay que decirlo, fue el momento más oscuro de nuestras vidas. Mi esposo y yo nos conocimos hace casi 11 años. En ese momento no sabía dónde estaba su único hijo y no lo había visto durante 2 años. Antes de la desaparición, mi esposo llevaba a la guardería a su hijo e incluso a su exesposa la llevaba al trabajo, hasta que su exesposa fue arrestada y trasladada a otro estado por los cargos que tenía allí. Mi esposo vendió su motocicleta para ayudarla a pagar las facturas, pero en cambio ella empacó y se fue con su hijo para usar ese dinero en otras cosas. Mi esposo intentó durante meses contactarla, hablar con sus padres, pero le dijeron que no sabían nada. Nos casamos justo antes de su despliegue y decidí iniciar una búsqueda, con la esperanza de que le permitieran contactar con su hijo antes de desplegarlo. Pudo encontrar a su ex esposa y descubrió que estaba de vuelta en el estado y había abandonado a su hijo con sus padres. Ella le permitió visitas, solo si pagamos por su fiesta de cumpleaños en Chuck E. Cheese, así que lo hicimos con mucho gusto. Mi esposo permaneció en contacto todos los días hasta su despliegue en el mar. Continuó intentando llamar cuando tuvo acceso, pero no respondieron y finalmente volvió a cambiar su número para que ya no tuviera acceso. Más tarde descubriríamos que también le decían a su hijo que su papá no quería tener nada que ver con él. Continué monitoreando las redes sociales de la ex esposa y justo antes del regreso de mi esposo descubrí que ella tenía varios cargos en diferentes condados y estaba huyendo. Así que tan pronto como regresó a Estados Unidos mi esposo, presentamos el requerimiento de la custodia. También descubrimos que había abandonado a su otro bebé con su hermano en otro estado, ya que sus padres se negaron a aceptarlo. Los abuelos solo querían tener bajo su cuidado al hijo que tuvo con mi esposo porque él estaba pagando la manutención. A través de este proceso me enojé con mi esposo porque nunca luchó por sus derechos, pero lo que aprendí y lo que la mayoría de los hombres sienten es que él creía que no tenía derechos y que hacía lo que querían. Él y su familia tendrían que pagar manutención para poder tener algún tipo de visita. No sabía que podía ir a la corte y reclamar sus derechos, como la mayoría de los hombres no saben. Los abuelos eran ambos drogadictos que finalmente llevaron a su hija por el mismo camino y trataron de empeñarla con mi esposo porque su hábito se había vuelto demasiado para ellos. Cuando mi esposo descubrió su estilo de vida se fue y ella apareció unos meses después embarazada. En el momento de solicitar la custodia, otorgaron a los abuelos la custodia temporal durante la transición porque la madre era una fugitiva buscada. Nuestro estado ni siquiera permite los derechos de los abuelos, pero los jueces aquí darán la custodia a los abuelos antes que a un padre porque quieren los fondos del gobierno que obtienen al cobrar la manutención de los hijos de los padres. Pasamos 1 año y 3 meses luchando contra una jueza que odia a los hombres y directamente le dije a mi esposo que su carrera militar lo hacía parecer inestable, por lo que la jueza nunca le entregaría la custodia. Entonces renunció a su carrera militar. En este año y 3 meses, estas personas violarían todas las órdenes judiciales vigentes y no tendrían ninguna responsabilidad por ellas. No usaban un asiento especial para niños para el automóvil, estaban haciendo tratos de drogas a su alrededor, él se quedó enfermo debido al humo del cigarrillo en la casa, se negaron a tener tiempo de visita legal y se fueron del estado para esconderlo. No lo llevaron a la escuela, permitieron que la madre estuviera en la casa, a pesar de que había una orden de no contacto para ella. Siendo decidido y tal vez un poco psicópata cuando se trata de mis hijos, me las arreglaría para encontrar cosas que nuestro abogado no pudo. Descubrimos que el hijo de mi esposo no tenía una cama allí porque había demasiada gente viviendo en la casa.
Descubrimos que tenía una ETS en un momento que causó la participación de los CPS. Fueron abusivos con su otro nieto, lo insultaron y lo golpearon cuando lo visitaban porque era autista, y ellos mismos habían sido arrestados por fabricar y vender metanfetamina, y el abuelo había sido arrestado por golpear a la abuela. El cargo de drogas no se conocía públicamente, supongo que porque ratificaron. Sin embargo, hubo un caso para averiguar qué pagar legalmente con la propiedad que se confiscó después del arresto. Encontré esto y una prueba de que se permitió la entrada de la madre biológica en la casa, lo que resultó en que obtuviéramos la custodia temporal. 1 año y 1 mes después, los abuelos fallaron en una prueba de drogas. La hija tuvo gemelos que fueron tomados por CPS, Servicio Social de Protección de Menores, inmediatamente después del nacimiento, debido al uso de drogas durante el embarazo y su estado actual de fugitiva. Aún así, la jueza se negó a ceder la custodia a un padre dispuesto y capaz. Nuestro abogado, también anterior militar, presionó a la jueza y habíamos enviado una denuncia a la Corte Suprema del Estado, junto con cada funcionario estatal detallando cómo esta jueza estaba haciendo todo lo que estaba en contra de las leyes de nuestro estado. Finalmente no pudo soportar la presión y nos dio la custodia. Resultó que ella esperaba que la madre biológica pusiera en orden sus asuntos legales y pudiera cederle la custodia a ella en su lugar. En agosto de 2013 trajimos al hijo de mi esposo a casa de forma permanente. Sin embargo, nos vimos obligados a dar visitas a los abuelos, que duró hasta marzo de 2014. Continuaron fumando a su alrededor, lo que lo enfermó tanto que terminó con múltiples medicamentos. Le contó a su consejero que sus abuelos le dijeron que no era el hijo de mi esposo y que iban a recuperar la custodia, lo que resultó en muchas pesadillas. También le habían estado diciendo que mi esposo nunca lo amó ni tenía nada que ver con él, lo que llevó semanas en consejería. Le pusieron a este chico en un infierno, le salieron los dientes y a los 4 y 5 años se pasó la vida frente a 2 televisores con dibujos animados y videojuegos. Solo comía comida rápida y refrescos y estaba demasiado débil para pedalear una bicicleta. Vio cómo golpeaban a su madre y le clavaban un cuchillo en la garganta y luego desaparecía durante horas para consumir drogas, dejándolo a las 3 para cuidar a un bebé. Abusaron mentalmente de él y lo utilizaron como manutención infantil. La última vez llegó a casa apestando tanto a cigarrillos que a mi hija mayor le dio un ataque de asma. Las cosas que le dijeron e hicieron se han ido filtrando a lo largo de los años. Recordó que una de las veces que nos negaron la visita fue porque la madre se lo había llevado y se había escondido en un hotel. La vio robar cosas de las tiendas y la arrestaron 4 veces en su casa. Esta gente horrible no ha sido parte de su vida desde entonces. La madre ha hecho un stén en prisión y una vez más huye de los nuevos cargos y su libertad condicional. Este año el hijo de mi esposo cumplirá 14 años y está muy necesitado de mí porque lo hago sentir amado y seguro. Este niño es una de las mayores bendiciones que he tenido. Es muy atento y amable y trata de cuidarme. Su padre tiene miedo de dejarlo irse lejos de nosotros debido al trauma de no saber dónde fue causado y luego escuchar todo lo que pasó en ese tiempo. Nunca he conocido a personas más horribles en mi vida, ni me había imaginado lo resistente que sería después de pasar por eso. Él es muy inteligente, especial y un regalo por el que agradezco a Dios todos los días. Ambos estamos de acuerdo en que incluso con el despliegue de mi esposo, que fue bastante malo, esto fue mucho peor que cualquier otra cosa. Hemos pasado años luchando por los derechos de los padres en todo el país y hemos sido parte de algunos cambios legales en nuestro estado. Tenemos que informar a los hombres de sus derechos, tenemos que darles los recursos porque los niños merecen ambos padres. Es repugnante cuánto les costó en honorarios legales solo ser padres y tal vez algún día no sea necesario. Tenemos gente trabajando a nivel gubernamental para cambiar las leyes que crearon esta desigualdad. Mi esposo es un padre increíble. No solo crió a mis 3 hijos de un matrimonio anterior, sino que hemos hecho juntos el Ministerio de Jóvenes y de Edad Universitaria, dándoles a los niños una familia donde antes no tenían una. Hemos proporcionado una casa, comida, seguro, dinero para la gasolina y teléfonos. Nunca dejará de cuidar y amar a los que fueron abandonados. Hay tantos hombres que son padres increíbles, pero que no tienen la oportunidad de serlo. Se quitan la vida a diario. Les han quitado todo y están arruinados financieramente cuando todo lo que quieren es amar a sus hijos. Los niños merecen la custodia de ambos padres. Nuestro hijo, que ahora tiene 14 años, es el más joven. Eso puede haber sido lo peor por lo que hemos pasado, pero lo volvería a hacer por él. Nunca dejaré de luchar por mis hijos y nunca dejaré de luchar por otros padres que están pasando por esto. Si conoce a uno, verifique cómo está, conecte con grupos que puedan ayudarlo y brindar información y aliento. Los tribunales no son justos y los hombres sienten la pérdida de sus hijos igual que una madre. Están sufriendo y afligidos a diario por un niño que todavía está vivo. Están perdiendo la esperanza y riéndose. Se les hace sentir culpables si dejan de pelear porque están cansados y quebrados. Es emocionalmente agotador y te deja completamente agotado. Estos hombres eventualmente creen que sería mejor para sus hijos que se fueran. Ya no los quieren en medio de la pelea.
Tal vez el ex y los jueces los convencieron de que no son dignos para que sus hijos estén mejor sin ellos. Fin de la historia. Los hombres también sufrimos. ¿Quieres seguir escuchando más historias y más increíbles? Pues mira estos vídeos que te sugerimos, te dejarán alucinando. Somos el canal con más variedad de historias y secciones de YouTube.